Bueno, mis hermanos, ha estado como fuerte el mensaje de Oseas, ¿no? Ha estado dura la tarea de Oseas. Vamos a dejar entonces en los dos capítulos finales ya para después de octubre y terminar de esa manera el libro de Oseas. ¿Lo tienen? Oseas capítulo 12. Muy bien. ¿Ya están todos ahí? Yo creo que ya todos los hermanos saben que sí existe un libro que se llama Oseas y que está en el Antiguo Testamento. Dice la palabra así: Efraín se apacienta de viento, anda tras el viento del este todo el día, multiplica la mentira y la violencia, porque hicieron pacto con los asirios y llevan el aceite a Egipto. Pleito tiene Jehová con Judá, para castigar a Jacob conforme a su conducta. Le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder venció al ángel. Luchó con el ángel y prevaleció, lloró y le rogó. Lo halló en Betel y allí habló con nosotros. Verso 5. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Canaán tiene en su mano pesas falsas, le gusta defraudar. Efraín dijo: ciertamente me he enriquecido, me he labrado una fortuna. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. Te he hablado a los profetas, multipliqué las profecías y por medio de los profetas hablé en parábolas. ¿Es Galaad iniquidad? Ciertamente vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron bueyes y sus altares son como montones de piedras sobre los surcos del campo. Pero Jacob huyó a la tierra de Aram. Israel sirvió para adquirir una mujer, y por adquirir a una mujer fue pastor. Por medio de un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Efraín ha irritado a Dios amargamente, por tanto su Señor hará caer sobre él la sangre derramada y le pagará sus agravios. Esa no debería ser una predicación para un domingo en la mañana, ¿no? Oremos. Señor, necesitamos esta mañana tu consejo, Padre. Necesitamos esta mañana que tú prepares nuestros sentidos, nuestro corazón. Que nuestro sentido esta mañana pueda ser agudizado por la obra de tu Espíritu. Padre, te he pedido que nos ayudes a todos hoy en esta parte de la reunión con los hermanos, que es adorar a través de la Escritura. Que mis hermanos no simplemente se conformen porque yo digo las cosas, sino que mis hermanos puedan estar dispuestos a revisar en su Biblia, Señor, lo que esta mañana les está siendo enseñado. Redarguye nuestro corazón, líbranos de este orgullo al que somos proclives todo el tiempo. Guárdanos esta mañana de hablar nuestras palabras, guárdanos de hablar las cosas como a nosotros nos parecen. Que tu palabra esta mañana sea un manantial y sea refresco para tu pueblo, te lo pido, Señor. Ayuda a tu iglesia a pesar de la incapacidad del predicador para compartir claramente tus verdades. Señor, y como dijo el salmista, envía tu luz y tu verdad, y que ellas nos alumbren esta mañana. Nos disponemos, Señor, a escuchar tu palabra, y con temor en el corazón nos acercamos a poner en nuestros labios tu santo nombre. A ti la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, Oseas capítulo 12. Está siendo fuerte el mensaje del profeta, está siendo fuerte pues la confrontación que el profeta ha venido haciendo al pueblo.
Recuerdan ustedes que el mismo Señor toma al profeta y le dice, o sea, necesito que usted vaya y le comunique esto al pueblo, y necesito que su corazón vaya tan convencido, necesito que su vida sea tan tocada por lo que usted tiene que hablar, que vamos a hacer una cosa. Usted va a ir y se va a conseguir una esposa con una característica. Esa esposa será una prostituta. Esta mujer que usted va a conseguir será una mujer adúltera. Esta mujer lo va a traicionar. Esta mujer le va a partir el corazón en dos. Y cuando usted esté en ese momento especial, y cuando usted esté en ese sitio especial que yo lo necesito, usted va a ir y le va a decir esto al pueblo. Y el Señor envía al profeta de esa manera. He pensado mucho, hermano, y pues piensen ustedes, les dejo la idea. Este profeta entregando el mensaje del Señor con el corazón hecho pedazos, porque su esposa lo traicionó. Eso no fue que, bueno, Señor, si ¿qué quieres? Me caso con una mujer adúltera. Bueno, sí, voy. Ya, ella me traicionó. Listo, Señor, estoy listo para ir. No es así. Imaginémonos al profeta Johncito con el corazón hecho trizas. Y va a decirle al pueblo, vengo a contarles algo que el Señor me enviaba a decirles, pero con su corazón hecho pedazos, hermano. Y empieza el profeta a confrontar al pueblo con su pecado. Ya ha acusado a todo el pueblo en general, ¿lo recuerdan? Ha acusado a los sacerdotes. Venga, ustedes que están al frente, ustedes los predicadores, para ustedes también va. Los que están, las autoridades civiles, venga, para usted también es, y con ustedes también tiene que ver. ¿Y quién ha salido libre? Nadie. Todo el pueblo está siendo acusado. Muy bien. ¿El pueblo conocía la ley? ¿Conocían cómo hacer un sacrificio? Era un pueblo aparentemente religioso. ¿Lo recuerdan? ¿Una torta? ¿De esas sí se acuerdan? ¿Cómo es, Dieguito? Dice el Señor, el profeta se acerca al pueblo y le dice, ¿ustedes son una torta? No volteada. ¿Cómo es eso? Por un lado y por el otro lado, ¿a alguien le apetece un pedacito de ese pastel? No, sirve para comer. El Señor ya se lo ha dicho al pueblo. Y ahí encontramos al pueblo en rebelión totalmente en contra de su Señor. Y el Señor ya ha venido a tocar el asunto con cada uno de ellos. Y continúa el mensaje del profeta. Uno dice, el profeta ha estado, hermano, advirtiendo al pueblo, diciéndole vez tras vez tras vez. Y a veces cuando uno lee a los profetas, uno dice, Señor, pero ¿por qué no manda fuego del cielo y que los consuma ya? ¿No? ¿No les parece? El Señor, un mensaje, otro mensaje, hermano José, y otro mensaje. Y diría, ya, Señor, pues mándeles fuego y consúmalos. Pero el Señor no lo hace así. ¿Por qué no? Muy difícil de entender eso. O sea, una gran exégesis para llegar a esa conclusión. El amor del Señor sigue ahí. Un Dios que es fiel. El Señor está dando unas lecciones de amor a su pueblo, hermano, a un pueblo infiel, a un pueblo que había sido una Gomer, una prostituta, que se había alejado de su Señor y se había ido tras otros dioses. Y el Señor, lección de amor todo el tiempo. Pero lo está haciendo de una manera muy especial, ¿no? Nos estamos dando cuenta del Dios compasivo, cómo Dios se compadece, se conmueve a pesar de ese pueblo infiel, hermano. Verso 1, para que entremos en calor. Note lo que dice la Escritura. Efraín se apacienta de viento. Perdón,
Cuando habla de Efraín, ¿a quién se refiere? Al reino del norte. ¿Recuerda? Bueno, el reino se ha dividido, los del sur y los del norte. Y Oseas es enviado a predicar a los del norte, que son el pueblo de Israel, también llamado Efraín, también llamado Samaria. ¿Quién dijo Samaria? Sí, Samaria. Ah, ok, entonces estamos hablando con el reino del norte. Note, se apacienta de viento. Anda tras el viento del este todo el día. Multiplica la mentira y la violencia. Porque hicieron ¿qué? Pacto con los asirios y llevan el aceite a Egipto. Muy bien. Estas personas abrigan una esperanza de socorro. ¿En quién? ¿En Dios? No, en el hombre. Y pensaban ganarse el socorro del hombre. ¿Ustedes se dan cuenta de qué manera? Note, llevando un presente, llevando un regalo. Cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia, ¿no? Llevaban el aceite a Egipto como un regalo de parte de Israel. Miren, nosotros le traemos este presente. Parece que el aceite de aquel lugar era un aceite muy, muy preciado. Venimos a traerle este regalo, este presentico, con el fin de ellos ganarse el favor de aquellos. No se les olvide que el pueblo de Israel había repudiado el culto a Dios. Y el Señor viene y les dice... ¿Recuerda, Diego, cómo les está hablando el Señor? ¿Recuerdan todas los símiles y la manera como el Señor se ha acercado y le ha dicho, ustedes son un... A ver, de una manera sencilla les voy a explicar a ustedes qué son. ¿Qué son, Fiverr? Unas palomas incautas, ¿ya? Pero me gustó más otra versión por ahí. Una paloma tonta. Ustedes no conocen en realidad el norte, es una paloma tonta. ¿Recuerdan de qué otra forma el Señor se acerca y le dice al pueblo? Venga, le explico. Son un arco roto. El arco. Pero no sirve para... No dan en el blanco. Son un arco roto. ¿Recuerdan de qué otra forma? Un burrito. Un asno. ¿Ya? Ese de las orejas... Ustedes piensan que son, brillantes, ¿no? Brillantes, ustedes como adoran a sus ídolos, ¿no? El Señor se acerca y les dice, son un asno tonto, son una paloma incauta, son un arco roto, son una torta, ¿no? Bueno, habían despreciado al Señor. Y mire lo que el Señor les dice, hermano, porque el Señor les sigue hablando de esa manera al pueblo. Venga, le explico. Efraín se apacienta de viento. ¿Ustedes desayunaron para venirse? Uy, veo alguno a las 7 de la mañana. ¿Quién desayuna, hermano? Muchos, los que no han desayunado, están ahí en esa primera frase. Se apacientan de... ¿Ustedes recuerdan la frase? ¿Ustedes recuerdan la frase de nuestras mamás? ¿No va a comer? Se va a llenar de... De aire raspado, viento molino. Eso. Ah, sí. Usted tuvo la misma mamá de... Sí. Por eso no creció. El Señor le está diciendo al pueblo, ustedes ¿qué? Se alimentan ¿de qué? De viento. Están haciendo alianzas con los idólatras. Israel sigue, hermano, cosas vanas. Y no solamente cosas vanas, sino cosas perniciosas. ¿Por qué? ¿Qué dice él? Acumulan mentira tras mentira, con las que engañan a los demás y con las que se engañan a ellos mismos. Ya ahorita lo vamos a ver. Dejan la verdad, hacen alianza con otros pueblos que quieren, de los cuales quieren recibir su protección. ¿Y para dónde debió haber corrido el pueblo? Hacia el Señor. El Señor dice, yo soy su Dios. Ellos conocían su historia y cómo el Señor los había sacado con mano fuerte, con brazo fuerte de la esclavitud. Y ellos, en cambio de correr al Señor, como que miran al Señor, miran al pueblo asirio y dicen, no, aquellos son como más fuertes.
miran al Señor y ven hacia el pueblo y dicen, uy no, aquellos tienen con un poderío militar, porque de hecho el ejército asirio era uno potente y agresivo y eran violentos en gran manera. Entonces ellos dicen, Dios, Asiria, Dios, Asiria. ¿A qué conclusión llegaron? Asiria, Asiria. Y se han alejado de su Señor y el Señor les dice, venga, venga paloma tonta. Porque eso es lo que le dice el Señor. Venga paloma tonta, ¿sabe de qué se está alimentando? De viento. ¿O no? Se apacientan de aire, es como comer viento. ¿Les parece necio? Necio. Por eso algunos de ustedes dicen, por eso ahorita cuando termine la reunión voy a salir a darme un desayuno, pero para que ya no sea tonto. Verso 2, note. Pleito tiene Jehová con Judá. Espere, pare un momentico. ¿Con quién? Pero ¿cómo así si estamos hablando con los del norte, no con los del sur? Entonces, ¿qué pasa ahí? Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a su conducta. Le pagará conforme a sus obras. Ahí se complica el asunto. Judá también es confrontado. No solamente el reino del norte le ha fallado al Señor, sino que le ha fallado el reino del sur. Un día de estos hablaremos del reino del sur, cuando nos toque hablar con algún profeta y nos diga, venga profeta, ¿cómo era la vida del pueblo de Judá? Y el profeta nos va a decir. Pero por el momento lo que nos deja saber el Señor es que también hay un pleito con el pueblo de Judá. Judá también va a ser llamado a cuentas. Por el momento estoy hablando con usted, Israel, pero va a llegar un momento en el que Judá también va a tener que dar cuentas, porque resulta que ellos también se han apartado de Dios. ¿Tenía Dios razón para entrar en pleito con Judá? Claro que sí. Busquemos un verso más atrás, 7:2, capítulo 7, verso 2. ¿Lo tiene? Nosotros ya estudiamos esto. Dice la escritura, ¿no consideran en su corazón que tengo memoria de su maldad? Ahora los acorralan sus propias obras que están delante de mí. Vuelvan, hermano, al capítulo 12. Le dice el Señor, pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a su conducta. Le pagará conforme a sus obras. Venga, Israel, vamos a ver sus obras. Y van a tener problemas. Judá, ven, miramos tus obras. Van a tener problemas. Y el Señor les dice, no olviden que yo tengo memoria de su maldad. Y no olviden que ustedes van a recibir aquello que corresponde a su maldad. Verso 3 y verso 4. Dice, en el seno materno, en el verso 2 nos nombró a un personaje. ¿Lo recuerdan? A Jacob. Ok, a Jacob. Verso 3 y verso 4 dice, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Luchó con el ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. Lo halló en Betel y allí habló con... ¿Recuerdan ustedes la historia de Jacob? ¿Sí? ¿Hay alguno que no la recuerde? Que pasa es que es muy grande el asunto, pero luego lo veremos. Vamos a ver un par de solamente detalles de lo que el profeta nos está comunicando. Y empecemos a hacer un ejercicio, hermano. Yo a veces les hago preguntas y los dejo ahí un momentico para que ustedes puedan pensar y para que ustedes mirando su escritura también lleguen a sus conclusiones, porque yo creo que el Señor también les ha dado a ustedes luz para mirar la escritura. ¿De acuerdo? Así que me gusta ser ese predicador que deja pensar a las personas. Pensemos. ¿Por qué el Señor cita a Jacob? El profeta está dándole una reprensión al pueblo. Y en medio de esa reprensión le va a recordar la historia.
y le va a recordar un personaje de la historia en especial. ¿Quién? Jacob. ¿Por qué? ¿O qué relación tiene? ¿Por qué el profeta está citando a Jacob? ¿Cómo se relaciona la historia de Jacob con la historia actual de este pueblo? El Señor entonces va a su pasado al nombrar a Jacob, va al origen de su pueblo. Y si ustedes recuerdan algo de Jacob, ¿cuál era la característica especial en la vida de Jacob? De hecho, ¿qué significa Jacob? Engañador, suplantador, alguien que le gusta hacer trampa, ¿ya? Pero vamos a ver, hermano, cómo hay una progresión en la vida de Jacob y cómo esa progresión que nosotros vemos en la vida de Jacob viene a tener, en esa progresión viene a tener un encuentro con el Señor. No solamente tiene un encuentro con Dios, sino que él va a luchar con Dios, y luego de esa lucha Jacob ya no será más llamado Jacob, sino será llamado Israel. Y ahí vemos el cambio del nombre, de engañador ahora Israel. Para ese momento Jacob ignoraba algo que a nosotros nos ha sido comunicado en el Nuevo Testamento, que el Señor tiene misericordia de quien Él quiere. ¿Recuerdan ustedes que en ese contexto está hablando de Jacob y Esaú? Porque el Señor tiene misericordia de quien Él, del engañador Jacob, sí, del tramposo Jacob, sí, muy bien. Así que noten, mi hermano, que el texto aquí nos está comunicando algo importante, varios asuntos nos está comunicando. Verso 3. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Nos comunica algo especial de la vida de Jacob, que es su nacimiento. Eso, yo hermano, vino hoy, pero con toda. Nos comunica el nacimiento de Jacob. Había una mujer que en su vientre tenía unos gemelos. Uno se llamaba Esaú y el otro se llamaba Jacob. ¿Recuerdan quién nace primero? Esaú. ¿Y cuál es el detalle que encontramos con la vida de Jacob? Que Jacob sale con la mano enredada, tomado del pie de su, y por eso Jacob recibe el nombre de engañador, de suplantador. Muy bien. Para quienes toman nota y les gusta leer la historia bíblica, Génesis capítulo 25, allí lo van a encontrar. ¿Qué más nos cuenta la historia? Nos está diciendo el profeta sobre Jacob. Y con su poder venció. Hermano, aquí de una manera magistral, pues, o sea, nos resume la vida de Jacob. Se dieron cuenta en 2 líneas. Así que a nosotros nos tocará hacer la tarea después de ir a leer Génesis. La idea es que Jacob tiene un encuentro con un ángel, y con ese ángel lucha. Y o sea, nos lo resume así. ¿Qué pasó en esa lucha? Y con su poder venció al. Entonces ya sabemos de Jacob que nació y las características de ese nacimiento, y no solamente eso, sino que también peleó con una. ¿Y qué? Y que ganó. Verso 4. Luchó con el ángel y prevaleció. Y dice, lloró y le rogó. Lo halló en Betel y allí habló con nosotros. Muy bien. Si ustedes leen el texto, se van a encontrar que cuando Moisés nos narra el Génesis y nos narra la lucha, allí no encontramos que Jacob lloró, solamente que luchó. Pero Oseas nos da un detalle y dice que Jacob lloró y que rogó, aunque eso no lo dice Génesis.
Pero sí quiero que veamos una parte que creo que es la parte, mis hermanos, fundamental, por la cual Oseas está citando a, a Jacob. Génesis capítulo 35. Génesis capítulo 35, verso 1. Les animo a que lean la historia de Jacob en su casa, para que de pronto puedan tener un poquito. Oye, hermano, pues aquí es difícil el tiempo y corre rápido. Pero vamos a ver esta parte que es una parte muy fundamental para lo que estamos viendo. ¿Lo tienen? Jacob tiene una lucha con aquel ángel, Jacob vence, y después de Jacob tener un encuentro con Dios, hermano, después de Jacob haber tenido un encuentro con el Señor, mire lo que pasa, verso 1, dice, Dios dijo a Jacob, ¿qué le dijo? Levántate, sube a Betel, ojo, ¿a dónde? A Betel, y quédate allí, y allí haz que un altar al Dios que se te apareció cuando vivías de tu hermano Esaú. Para que ustedes lo sepan, hermano, Jacob y Esaú tuvieron ahí algunos problemitas en su vida, a tal punto que su hermano dijo, ya no me voy a aguantar más a Jacob, lo voy a matar. Ahí los animo para que lean eso. Entonces, Jacob huye de su hermano, que se llama Esaú, verso 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, verso 2, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. ¿Sí dice eso es su Biblia? Ojo a ese detalle. Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos, levantaos y subamos a Betel. Pues y allí haré un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino que he andado. Ellos entregaron a Jacob todos los dioses ajenos que tenían en su poder y los zarcillos que llevaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que había junto a Siquem. Vuelvan por favor, mis hermanos, a Oseas. Ok. Oseas nos está comunicando, les está comunicando algo al pueblo y nos lo comunica a nosotros, y va a un personaje de su historia. ¿A quién? A Jacob. En realidad es, ya después de uno hacer todo un ejercicio, empieza todo a ser un poco más sencillo, pero al principio uno lo lee de primerazo y uno dice, uy, ¿cómo por dónde es esto? Es en realidad muy sencillo. El Señor se ha acercado al pueblo y le dice, ustedes han multiplicado sus ídolos. ¿Recuerdan? El pueblo ha estado pasando por un tiempo de abundancia. Construyen grandes edificios, tienen dinero. El Señor los bendice con el bien de su tierra. Y ellos inteligentísimamente empiezan a hacer sus mejores ídolos. Mientras el Señor bendice su tierra, ellos dicen, vamos a tomar esta tierra, vamos a tomar estas bendiciones y vamos a hacer unos ídolos bien bonitos. Yo les decía la vez pasada, ponía este ejemplo. El Señor les da un gran jardín y hace que en ese jardín florezcan unas flores bien bonitas. Y ellos dicen, qué flores tan hermosas las que Dios nos da hoy. Unos girasoles, tulipanes, bueno, no sé. Ahí sí me declaro ignorante. No sé qué cantidad de flores bonitas. Dicen, qué flores bonitas las que el Señor nos da, ¿no? ¿Qué tal si cogemos todas estas flores y vamos y adornamos los altares de los ídolos? Inteligentísimos. Tienen el bien del Señor, y ¿qué hacen con ese bien? Mejoran sus ídolos cada vez más. ¿Y para qué cita el Señor a Jacob? Para decirle, ¿se dan cuenta lo que pasó con su padre Jacob? Su padre Jacob tiene un encuentro con Dios, y cuando él tiene encuentro con Dios, ¿qué hace Jacob con los ídolos? Por lo que hemos leído en Génesis. Los destruye y los acaba totalmente. Y ustedes que se dicen llamar hijos de Jacob, ¿qué hacen?
multiplican sus altares, multiplican sus ídolos. ¿Sí, claro? ¿Sí? Israel multiplicaba sus altares. La historia es contada entonces para mostrar, hermanos, la diferencia que había entre su padre Jacob y este pueblo hoy que se aleja cada vez más del Señor. Y el Señor cita a Jacob y le dice, mire, cuando Jacob tiene un encuentro con Dios, lo que hace él es derribar y quitar todos sus altares, pero ustedes no lo están haciendo de esa manera. Sí, Jacob fue un engañador, pero ¿quedó como un engañador? No, fue cambiado. Dios salvó al pueblo y ellos estaban rodeando de mentira, dice el Señor. El Señor se acerca al pueblo y le dice, ustedes descienden de Jacob, pero ustedes no son como su padre Jacob. Ustedes deberían volver los pasos a los pasos de su padre Jacob. Ustedes necesitan ser transformados. Mientras que ustedes menosprecian mis promesas y ponen confianza en sus ídolos y en las alianzas extranjeras, ¿sabe qué hizo Jacob? Luchó. ¿Y sabe qué dice la escritura? Que venció. Ustedes se están dejando esclavizar por esos ídolos. ¿Conocían a Dios? Conocían a Dios. ¿Sabían cómo acercarse al Señor? Sí. Un contraste triste, ¿no? Como cuando se acercan a reprender a un hijo y le dice, usted no se parece nada a su papá. Su papá era trabajador. Usted es un vago. Su papá era buena gente. A usted no lo quiere nadie. Jacob, su padre Jacob, se encontró con el Señor y sirvió a Dios. Ustedes son unos asnos, ustedes son una prostituta. Ustedes se han alejado. Ustedes me cambiaron de mí por ir tras otros dioses. No, más bien sigamos. Verso 5, a ver si hay una esperanza. Verso 5, una palabra de amor. Verso 5, mas Jehová es Dios de los ejércitos. ¿Y qué le dice? Jehová es su nombre. Noten ustedes, hermano, que está citando el profeta a Jacob y de un momento a otro el profeta dice, mas Jehová es Dios de los ejércitos. O sea que la atención no está tanto sobre quién, sobre Jacob, no. La atención está sobre quién, sobre Dios. ¿Qué dice el profeta de Dios? Dios mismo de él. Yo soy Jehová de los ejércitos. No era simplemente, hermanos, traerle la historia como nación, sino quién estuvo detrás de los pasos de Jacob todo el tiempo. ¿Quién? Dios. Hemos insistido con los maestros de los niños en que nosotros debemos aprender a entregarle, y hoy lo entendemos como responsabilidad, entregarle a los niños la historia bíblica, donde les hablamos de David, pero el gran héroe no es David. ¿Quién es el héroe? Es el Señor en la vida de David. ¿Cuántos quieren ser como David? No, en realidad yo quiero ser como el Señor. Yo quiero ser como Dios. El héroe no es David. En esta historia el héroe no es Jacob. ¿Quién es el héroe? El Señor. Y el Señor se acerca y le dice, yo soy Jehová de los ejércitos. No se trata tanto de su padre, se trata de que yo soy. Se trata de que ellos miren cómo Dios mostró su misericordia y cómo el Señor mostró su favor para con Jacob. Y les dice, y con ustedes es igual. Hermano, no vamos a tener tiempo hoy de considerar los atributos del Señor, pero el Señor se acerca y les dice, más Jehová es Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre. La implicación para Israel en realidad es bastante clara, hermano. Sin Dios, ustedes no son nada. Ustedes sin Dios son simplemente un burrito de carga. Son una paloma incauta. Son una tortica y a medio azar. Recuerden quién fue su padre. Pero no solo recuerden quién es su padre,
sino quién es el Dios de su Padre. Y a este Dios es al que ustedes no conocen. Su papá servía a Dios. Usted está muy alejado. Usted dice que su padre es Jacob, ¿cierto? No, usted no sabe. Usted no conoce a su Dios. Usted no conoce a su Señor. A ver, hermanos, verso 6, a ver si encontramos algo. Verso 6, tú pues, ¿qué le dice? Vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Eso es unas cosas, es un mensaje tan sencillo y es una palabra, hermano, tan sencilla en realidad. ¿Cómo así que confía en tu Dios siempre? Si es que ustedes dicen que son el pueblo de Dios, entonces ustedes dicen que son el pueblo de Dios y no confían en Dios. Una incoherencia, ¿no? Si usted dice que es pueblo de Dios, confíe en Dios. Si ustedes dicen que son el pueblo de Israel y que Él es su Dios, ¿por qué están buscando alianzas con otros? ¿Los ven a ellos más fuertes? Ellos sí los van a poder defender, Dios no. Y el Señor se acerca al pueblo y le dice, ¿qué les dice? Vuélvase. O sea, muestra un contraste del pueblo con la vida de Jacob. Sin embargo, nos dimos cuenta que después del encuentro de Dios con Jacob, Jacob nunca más volvió a ser el mismo. ¿Cambió su corazón? ¿Cambiaron los ídolos en el corazón de Jacob? Entonces, que los que se apartaron de Dios, ¿qué? Vuelvan a Él. Vuélvete a tu Señor en arrepentimiento y fe, como Dios tuyo. El Señor dice, yo soy el Dios de los ejércitos. Así como tuve favor con su Padre, lo voy a tener con ustedes. ¿Me creen? Y el pueblo dice, mira al Señor y dice, no. Porque eso es lo que terminan ellos diciendo, no confiamos en Dios. Confiamos en nuestras fuerzas. Confiamos mejor en los asirios. O sea, muy difícil la aplicación para nosotros esta mañana. Necesitaríamos de una gran teología y de una gran exégesis profundísima hoy para hacer una... O a veces nos parecemos tanto al pueblo de Israel. Y a veces el Señor los tiene que llamar y venga. Vuélvase a Dios. Arrepiéntase. Venga al Señor en arrepentimiento y fe. La fe va más allá de la información que usted y yo tengamos y que nosotros creamos que es cierta. ¿Ustedes creen que Dios es Dios? Sí. Y uno ve uno sale allá a la calle, ese señor que está bajando, y uno le dice, ¿usted cree en Dios? Y él dice, sí, mi Diosito todo, sí, mi Chuchito todo. Y cuando uno va a ver su vida, en realidad es una vida que se somete al mandamiento del Señor. Entonces, ¿en qué está creyendo? Entonces, ¿cuál es su Dios? Debería volverse, Él es su Dios, ok, vamos a enterarnos qué es lo que dice el Señor de nosotros, qué demanda el Señor de nosotros y vamos a someternos. ¿Por qué es? Porque Él es nuestro Dios. Hay otra versión de la Escritura que dice esta última parte así, dice, actúen con lealtad y con rectitud. Confíen en Dios, no en el hombre. Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. El mensaje para nosotros hoy sigue vigente. Ustedes y yo, mis hermanos, vuélvase a Dios. Arrepiéntase de su camino. Arrepiéntase de su vida alejada del Señor. Bueno, hoy porque me tocó a mí predicar, pero yo me tengo que decir a mí mismo. Yo tengo que mirarme al espejo y tengo que decir, Edgar, arrepiéntase y vuélvase a su Señor. Verso 7. Canaán tiene en su mano pesas falsas. Le gusta defraudar.
El estado del corazón de este pueblo se ve reflejado con sus acciones hacia su prójimo. Estaban siendo como los mercaderes de Canaán, como los mercaderes de esa tierra. Realizaban el comercio sobre principios así, cananeos, codiciosamente, con fraude, con engaño. Eso no es nuevo. De estos miraremos que el Señor ya había reprendido al pueblo a través de otro profeta. El Señor les había dado mandamiento en cuanto a no defraudar a su prójimo. ¿Ellos lo sabían o no lo sabían? ¿Lo sabían? ¿Le pueden hacer trampa a su compañero? No. ¿Pueden robar a su compañero? No. ¿Conocían el mandamiento? Sí. Pero un mercader, no un negociante, un comerciante. Si este le daba, íbamos a hacer un negocio, y si le daba papaya, lo tumbaba. Pesas falsas. Canaán, note, tiene en su mano pesas, y si notan el verbo, les gusta defraudar. O sea, no es que hicimos un negocio con Jason y pues, o sea, me quedó ahí una plática y la verdad yo lo tumbé sin querer queriendo en el negocio. Pero al pueblo le gustaba defraudar. ¿Ya? Como que yo vengo, le hago daño a Jason, lo tumbo en un negocio y vengo y le digo a Edgar, imagínese lo que le hice a Jason, le pegué una tumbada. ¿Señor? Le pegué una tumbada a Jason y el otro le decía, uy, buena, qué bien, usted sí es. Oh. Y el Señor los reprende por ello. Verso 8. Efraín dijo, hermano, pilas con esto. Si ustedes se llevan esto claro esta mañana, la madrugada valió la pena. Efraín dijo, ciertamente me he enriquecido. Qué bien me ha ido, ¿cómo la he pasado? Me he labrado una fortuna. Miren mi carro, no, mi camello último modelo. Miren mi finca. Miren este edificio que me he construido. ¿Cómo lo habían construido? Y note, Efraín dijo, ciertamente me he enriquecido. Me he labrado una fortuna, me ha ido bien en la vida. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis. Una afirmación temeraria, ¿no? ¿No les parece? Los que habían triunfado económicamente, no les cabía en la cabeza que Dios los considerara pecadores. Todo lo que tenían, toda su riqueza, ¿cómo la habían adquirido? Y ellos no ven pecado. ¿Sí lo notaron? Ellos no ven pecado en eso. Ellos dicen, uy, qué triunfador soy. Eso es lo que ellos dicen. Qué bien que me ha ido a mí en la vida. Ellos no ven pecado en ello. Pensaban que su riqueza más bien era una bendición de Dios. Volvemos. Voy y lo tumbo. Y vengo y le digo a ella, mire, el Señor me dio una bendición. Eso era lo que hacía el pueblo, hermano. Eso era lo que hacía el pueblo. ¿Han visto ustedes eso? Una aplicación práctica. Edgar, no me meta en problemas. Una aplicación práctica. Voy. Que eso no quede grabado. Voy, hago un mercado. La señora de la tienda me da las vueltas más, me da el doble. Y yo digo, uy, qué bendición. ¿Cómo me bendijo el Señor? Eso era lo que hacía el pueblo. Ellos no ven en ello pecado. Están tan cegados por su pecado. ¿Recuerdan que leímos arriba? Mentira tras mentira. Acumulan mentira tras mentira. Y ha llegado el punto en el que el pueblo se está quedando, Dieguito, ciego su corazón. ¿Qué está pasando con ese corazón que no está funcionando bien?
y llegaban a decir mentira tras mentira tras mentira, que terminaron creyéndose su propia mentira. Están en serios problemas. Serios problemas. Dios había advertido, hermanos, sobre la mirada en las riquezas, pero ellos no conocían límite. Tenían más y querían más. Si tenemos que ganarlo a cualquier precio, no importa, no lo vamos a ganar a ese precio. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? El Señor les había dicho, usted tiene mucho. Ok, ¿qué tiene que hacer el que tiene mucho? Sí, tiene que dar, tiene que compartir, dele al que no tiene. Quiero que pongamos nuestra atención sobre este detalle, hermano. ¿Dónde estamos? En el 8. Mire, Efraín dijo, ciertamente me he enriquecido, me he labrado una fortuna. Note, nadie, ¿qué dice? Nadie hallará. Nadie hallará. Estaban convencidos en que sus caminos estaban rectos. Ahora la pregunta es, ¿de qué les servía tener tanto? ¿De qué les servía tener tanto? Ok, si mi medida es, si mi justicia es medida con respecto a la de Dios, yo digo, bueno, puedo salir bien librado. Pero si mi medida es con respecto al Señor, ¿cómo sale el hombre? ¿Alguno de ustedes esta mañana se atrevería a pararse delante del Señor y dice, Señor, pues la verdad yo vine hoy aquí domingo porque, como por venir a acompañar a los demás, porque yo en realidad yo no necesito. Es más, esa predicación que está dando Edgar, yo la podría dar mejor. Yo miro mi vida y pues la verdad es que yo no veo pecado. Me he portado tan bien esta semana, Johncito, que vengo aquí esta mañana es como por no haberme ido para ciclovía. ¿Ya? Temerario. Ese es el que tiene los peores problemas. Un comercial. Cuando nosotros nos hemos acercado a la cena del Señor, yo siempre les insisto y les comparto, y desde 8 días tenemos la cena del Señor. Usted toma la copa, toma el pan. Y hermana Sara, copa, pan, hacemos la meditación de la escritura, miramos a nuestra vida y decimos, sí, voy a tomar la copa, estoy bien, me he portado tan bien. De hecho, este mes di una ofrenda especial para la iglesia. De hecho, no sé, estoy tan pleno en mi vida, hermano. Puedo tomar de la copa, puedo comer del pan. Tiene problemas, hermano, tiene problemas. Si usted se ve frente al Señor y no se ve como un indigno pecador y como un pecador terrible, tiene problemas. Si usted toma la copa, toma el pan y dice, soy un terrible pecador, esta mañana yo no podría en realidad tomar esto, no podría participar de la cena, bienvenido, es para usted. Para usted y para mí que somos unos terribles pecadores delante del Señor. El hombre que se vea frente al Señor y diga, no, yo estoy bien, o sea, es que yo me veo delante del Señor y yo soy perfecto, tiene problemas. Y eso estaba pasando con el pueblo de Israel, hermano. Se ven ante el Señor, defraudan como lo han hecho, tienen lo que tienen a causa de todo su pecado y dicen, nadie hallará iniquidad en mí. Temerario. Temerario lo que ellos están diciendo. A propósito, ¿qué dice la Biblia? Aquel que dice que no tiene pecado. Ustedes lo saben. Ustedes lo saben. ¿Cómo sale el hombre frente al escrutinio de Dios, hermano? ¿Saldremos nosotros bien librados? No. Ya hemos hablado de cómo Dios había bendecido al pueblo y ellos utilizaron esa bendición para su idolatría. Vuelva ahí una hojita atrás, hermano, 10.1. Un alma pura que quiera leer ese verso. Ninguno se animó.
No, pues ya después de haberle dicho eso, ¿quién quiere leer, no? Verso 1. Israel es una frondosa viña que da de sí abundante fruto. Note, hermano, esto ya lo hemos estudiado. Cuanto más abundante era su fruto, más se multiplicaban sus altares. Cuanto mayor era la bondad de su tierra, mejor hacían sus ídolos. Ya hablamos de eso, hermano, para el que quiera escuchar la enseñanza, hermano, por ahí está. Si no, me dice por una módica suma, yo se la hago llegar. Creen que sus riquezas son propias. Se enriquecieron y creyeron falsamente que la providencia los favorecía. De esta manera, hermano, el pueblo estaba pervirtiendo la paciencia y el amor del Señor. Oiga, vea que estoy pecando y no pasa nada. Ya hablamos de eso. Imagínense que estoy consumido en mi pecado total y de hecho lo disfruto y la paso bien y no pasa nada. Chévere, ¿no? Chévere. Vea que estoy pecando y Dios como que antes me favorece más. O sea, como que estoy pecando y peco más y el Señor me bendice con más negocios y me llega plata. No pasa nada. Problemas, ¿no? Serios problemas. Hermano, yo no sé cómo van a terminar las aplicaciones hoy. Verso 9. Venga, ustedes, los idólatras inteligentes, ustedes que se están rebelando en contra del Señor. Venga, les voy a explicar una cosita. Verso 9. Gente extraña. Ay, perdón. Me quedé en otro. Pero yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto. Aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. Ellos vivían en esa tierra y tenían grandes casas. Habían hecho sus grandes mansiones. Y el Señor se acerca a ellos y les dice: venga, ¿sabe qué van a hacer? Ya se acordaron que yo soy Jehová su Dios, ¿cierto? Desde la tierra de Egipto, aún te haré morar en tiendas. Pero ya no van a morar en tiendas como lo hicieron antes. Cuando ustedes pasaron por una etapa de su vida donde esto va a ser algo pasajero, ustedes van a morar en tiendas, pero van para la tierra prometida. Están morando en tiendas, pero tranquilos, solo una etapa de su vida. Ahora el Señor en juicio los llama y les dice: venga, ustedes tienen grandes casas, ¿cierto? Con sus grandes jardines. Ahora el Señor los va a traer en juicio y les va a decir: voy a hacer que ustedes moren en tiendas. Ahora en juicio el Señor les va a quitar toda su riqueza y literalmente va a suceder que ellos van a ser cautivos. Y cautivos ya no van a tener sus grandes casas, no van a tener sus grandes mansiones, sino van a tener que vivir cautivos, esclavizados en tiendas. Y no va a ser como lo fue antes, en juicio del Señor acercándose a ellos. Verso 10, hermano, no, se fue el tiempo. He hablado a los profetas, dice el Señor, multipliqué las profecías y por medio de los profetas hablé. ¿De qué manera me ha faltado hablarles? Me he acercado a ustedes para hablarles de manera sencilla. Les mandé a un profeta. Amós, hágame el favor y va y les habla. Elías, hágame el favor y va y les habla. ¿Dijimos ya? Ok. Isaías, Jeremías, todos van. Oseas, hágame el favor y va y les habla. Es más, hábleles de forma sencilla, explíqueles de una forma sencilla y tranquila la situación por la que ellos están pasando. Oseas, venga, ustedes entienden lo que yo voy a decir. Invéntese una forma de explicarles a ellos cuál es su situación. Oseas, inspirado por el Espíritu del Señor, viene y les dice: venga, son una paloma, ¿ya? Y les empieza a hablar de esa manera. Que no entienden. Me he acercado a ustedes a hablarles con palabras humanas y con palabras sencillas para explicarles cuál es su situación. Que no entienden.
No entienden que están alejados, no entienden que están en pecado, no entienden que cada vez su idolatría los aleja más de Dios. ¿Cómo se lo explico? ¿Cómo se lo explico? Porque el Señor se ha acercado. ¿Qué esperaría uno? Que el Señor guardara silencio. Si el Señor hubiera guardado el silencio, el pueblo hubiera podido alegarle a Dios: pero es que, Señor, tú nunca nos hablaste, ¿sí? No, el Señor había podido guardar silencio porque ellos conocían el mandamiento. Y el Señor no guarda silencio, hermano. En misericordia, en paciencia, viene y le dice: Israel, Israel, Israel. El Señor en paciencia viene y le dice: Jason, Jason, Jason. Por coger a Jason, ¿no? Que se le toque primero así. Pero así podemos poner cada uno de nosotros nuestro nombre. Diego, Diego, Diego. ¿Por qué creen ustedes que están aquí esta mañana? Esa palabra que nosotros estamos escuchando hoy, hermano, nos está haciendo más responsables. No, es que a mí nunca nadie me dijo. Es que nunca nadie me explicó. Es que nunca nadie me enseñó. Quizás todos nosotros esta mañana estemos siendo reprendidos por el Señor diciendo: hey, pilas, pilas con ese pecado. Arrepiéntase, arrepiéntase. Vuélvase al Señor. No crea que va a salir ileso. Porque la paga del pecado es... No va a salir ileso. Oiga, pero yo he pecado y no me pasa nada. No va a salir ileso. Porque la paga del pecado no se la va a rebajar. No va a salir ileso. Verso 11. ¿Sí voy en el 11? Bueno. ¿Es Galaad iniquidad? ¿Cuál es la respuesta? Ciertamente vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron bueyes y sus altares son como montones de piedras sobre los surcos del campo. Hace la pregunta, hermano, pero no como si la respuesta fuera dudosa, sino para más bien fortalecer la afirmación. Ciertamente vanidad han sido. En Gilgal se levantaron un altar a modo de recordatorio por la fidelidad de Dios. Y han pasado los años y eso se convirtió en un nido de idolatría. En aquellos lugares, en Betel, se habían hecho recordatorios de la fidelidad del Señor. Y ahora esos lugares se habían convertido en altares de idolatría para Israel. Verso 12 y verso 13. Pero Jacob huyó a la tierra de Harán. Israel sirvió para adquirir una mujer, y por adquirir una mujer fue pastor. Por medio de un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Nuevamente nos trae y nos recuerda la historia de Jacob. ¿Recuerdan ustedes que Jacob trabajó por su esposa? ¿Cuánto tuvo que trabajar? 7. 14. Ahí les dejo la inquietud. Porque resulta que este hombre va y trabaja por su esposa. Vamos a hacer un negocio. Voy a trabajar por su hija. Y entonces trabaja por la hija. Y cuando ya termina el trabajo y terminan los años, dice: bueno, lo que quedamos. Y él le da a la hija. Y cuando él va y destapa a la hija, se da cuenta que se la cambiaron. Venga. No, ese no fue el trato. El trato fue diferente. El trato era su otra hija. No, señor, usted está equivocado. Primero tiene que llevarse a esta. Entonces, ¿qué hago? Pues, otros 7 años. Bueno, eso es lo que está citando Oseas. Pero Jacob huyó a la tierra de Harán. Israel sirvió para adquirir una mujer, y por adquirir una mujer fue pastor. Por medio de un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto. ¿De quién estará hablando? ¿De quién? Está hablando de Moisés, sí. Así que está citando a Jacob y está citando a Moisés para decir cómo ellos sirvieron y cómo ellos cuidaron de su pueblo en su momento, cuando un pueblo intentó alejarse del Señor. Por eso son citados ellos.
aunque ustedes se enorgullecen del gran nombre de Israel, no olviden que su progenitor, su Jacob, su padre, fue un fugitivo y que sirvió por Raquel 14 años. Dios lo libró cuando huía de la mano de su hermano para matarlo, cuando fue oprimido por Labán. Bueno, les recomiendo que lean eso. Y el Señor les recuerda: yo fui fiel a Jacob y lo rescaté. Y ese fue mi relación con su padre, pero ustedes no quieren volver a mí. Pagará el Señor, pagará el oprobio. Verso 14. Efraín ha irritado a Dios, ¿cómo dice? Amargamente. Por tanto, su Señor hará recaer sobre él la sangre derramada y le pagará sus agravios, sus crímenes. No es que ellos le arruinaron el día a Dios, ¿sí? No podemos pensar de esa manera. Efraín ha irritado a Dios amargamente. No es que Efraín le arruinó el día a Dios. Es que Dios procede como Él dijo que iba a proceder. Ellos se apartarían y Dios les daría su pago justo. Sí, el texto dice: Efraín ha irritado a Dios amargamente. Pero hemos visto cómo el Señor ha sido benevolente, fiel, paciente. Lo que ellos recibirán, lo recibirán justamente. ¿Alguno podrá decir: es que Dios está siendo injusto con nosotros? No. Hermano, ¿y yo qué aplicaciones hago esta mañana? Hermano, sería necio pensar que nosotros vamos a timar a Dios. Él sabía que el pueblo tenía pesas falsas. Hermano, si nosotros profesamos a Dios, esa relación con Dios indefectiblemente tendrá que verse en nuestra relación con nuestros hermanos, con las personas. ¿Vieron ustedes lo que hacía el pueblo de Israel? Se habían alejado de Dios y había afectado su vida con sus hermanos. Hermano, creo que el llamado al arrepentimiento esta mañana en realidad es muy claro. Luego de que hemos tenido oportunidad de pensar esta mañana y darnos cuenta quién es nuestro Dios, ¿qué podría decirles yo, hermano? Vuélvanse a Dios. Volvámonos al Señor. ¿Ustedes han entendido quién es su Señor? ¿Ha obrado Dios en su vida? Y yo podría decirles: oye, pero entonces ¿por qué por ahí caminando por otros lugares? Hermano, hay que arrepentirnos y volvernos al Señor. Clame, ruegue, llore como Jacob. Confíe en su Dios, como dijo el profeta al pueblo: confíen en su Dios siempre. Siempre. Esta mañana, mientras cantábamos, citábamos en realidad las palabras del salmista. Y el salmista recordándose siempre a él: Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi escudo. ¿Será el Señor digno de toda confianza, hermano? Amén. Y entonces, ¿por qué nosotros a veces somos así de locos, hermano Héctor? ¿Por qué nosotros, sabiendo que Dios es digno de confianza, nos apartamos del Señor y corremos tras otras ayudas? Seguimos pareciéndonos mucho a ese pueblo de Israel. ¿Usted cree que Dios es Dios? Sí. Confíe en Dios siempre. Usted sabe que ese es su Señor, usted sabe que ese es su Dios. Vuélvase, arrepiéntase de su pecado y vuélvase a su Señor. ¿Dios es grande en perdonar? Pregunto. ¿Sí? Hermano, el pueblo fallaba, persistía en su pecado, no veía pecado en él, y aún así el Señor les envía profetas tras profeta, mensaje tras mensaje, les envía palabra de manera tan sencilla para decirles: vuelvan a mí. Si usted llegara a pensar, si usted llegara a ver su vida y dice: no, en realidad yo estoy bien delante del Señor, mi hermano, déjeme exhortarle esta mañana.
a que se vuelva al Señor. Si usted ve su vida y dice, no, voy como bien en la vida, vuélvase al Señor. Dice, no, pero es que yo no le hago mal a nadie. Vuélvase al Señor. Vengan arrepentimiento y fe. Sigue muy vigente. Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Le damos un texto, mis hermanos, para terminar. Y quisiera que este texto lo leyéramos en oración. Que pudiéramos orar todos juntos este texto más bien esta mañana. Segunda de Corintios, ¿les dije? ¿Y les dije 5? Segunda de Corintios 5, 17. Vamos a orar todos juntos esta escritura esta mañana. Así que es importante que todos la tengan. Por si acaso, no, mejor no. Segunda de Corintios 5, 17. Hermano José, Nuevo Testamento. ¿Ya llegaron todos? Ahora, abra su Biblia porque quiero que esta mañana oremos estas palabras juntos. Así vamos a terminar. ¿Ya? Muy bien, dice la palabra así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de... Amén. Amén. Mis hermanos, ustedes no pueden entender la alegría que a mí me da verlos aquí cada domingo. Y quiero de verdad, con el corazón en la mano y sin chiste, que ustedes entiendan que de verdad es un gozo poder verles y compartir aquí con ustedes esta mañana.